Amén, amados hermanos. Hoy vamos a seguir reconociendo primeramente que Dios es grande, reconociendo que Dios es fuerte y que toda nuestra confianza se encuentra en Él. Vamos a seguir con este estudio que ya llevamos alrededor de 6 a 7 meses, estudiando los atributos de Dios. ¿Qué significaban los atributos de Dios? Estamos estudiando el carácter de Dios, sus atributos. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué le agrada a Dios? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar mucha atención, porque lo que se nos está revelando es quién es nuestro Dios. Algo de lo que nosotros podemos conocer, ya que entendemos que nuestro Dios es más glorioso de lo que las Escrituras enseñan. Pero en las Escrituras tenemos algo acerca de nuestro buen Dios. La semana pasada vimos la soberanía de Dios. Y vimos que Dios tenía el control absolutamente de toda la creación inanimada, de los animales y de los seres humanos. Y vimos cómo Él controlaba todo el universo entero. Uno de los pasajes que leímos fue Salmo 135, versículo 6, que dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, todo se encontraba bajo el control soberano de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de que Dios es nuestro legislador y juez. Primeramente vamos a poder comprender esto. Habiendo considerado a Dios como Señor, ahora consideremos su lugar sobre la creación como legislador y juez. ¿Qué es un legislador? Alguien que tiene el derecho de hacer o dictar leyes o establecer leyes. Entonces, Dios es nuestro legislador. Dios es el único que tiene derecho de establecer las leyes. ¿Por qué Él es el único que tiene derecho de establecer leyes? Porque como vimos en los anteriores estudios, Él era autoexistente, creador, sustentador y dueño de todo. Y toda la creación depende de Él. Entonces, si todo depende de Él, Él es el único quien tiene la autoridad para ser nuestro legislador. Entonces también Dios, aparte de ser nuestro legislador, es nuestro juez. ¿Qué significa cuando la palabra de Dios que dice es nuestro juez? Alguien que tiene derecho, la autoridad y la potestad para juzgar a una persona. Ahora, ¿por qué Dios tiene derecho de juzgarnos? Porque nosotros le pertenecemos. Él dio las leyes y Él es el mismo que juzgará. Amén, hermanos y hermanas. La Escritura nos enseña que Dios es santo. ¿Qué significaba que Dios era santo? Que Él era moralmente perfecto. En Él no hay maldad, en Él no hay iniquidad. Él es perfecto, hablando moralmente. También pudimos ver que Dios era justo en estudios anteriores. ¿Qué significaba cuando hablamos que Dios es justo? Que Él no puede hacer lo malo, ni siquiera pensarlo. Imaginémonos eso, mis hermanos. Él es justo. Entonces hablábamos que Él es justo, Él es santo, justo y cariñoso, soberano, quien se preocupa por el bienestar de su creación. Es justo que Dios como soberano reine sobre toda su creación y administre justicia, premiando el bien que se hace y castigando el mal. Según las Escrituras, Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres y juzgará a todos los hombres según el estándar que se ha revelado. La Biblia nos enseña que Dios nos ha dado una ley moral a cada uno de nosotros los hombres. Esta ley moral se encuentra primordialmente escrita en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 21, si no me equivoco, están escritas los 10 mandamientos de Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios ha escrito en la Biblia los 10 mandamientos de Dios. Pero también nosotros tenemos escrita esta ley moral en nuestros corazones. Entonces, todo hombre, sin importar la raza o el color, tiene escrito en su corazón esta ley moral de Dios.
Todo el mundo sabe que robar es malo, todo el mundo sabe que matar es malo, todo el mundo sabe que cualquier cosa de estas que dicen los 10 mandamientos es malo. ¿Y por qué todo el mundo sabe esto? Porque Dios se encargó de escribir en sus corazones esta ley moral. Entonces, el hombre no tiene escapatoria. ¿Por qué? Porque Dios les va a juzgar según la ley que Él ha establecido en cada uno de los corazones de los seres humanos. Nosotros como seres humanos debemos de tener una confianza ¿de qué? De que Dios nos va a juzgar según el estándar de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios. Todo el juicio que Dios hace es correcto. Dios no hace nada injusto. ¿Por qué Dios no hace nada injusto? Porque Él es bueno por naturaleza. Él no puede llegar a hacer algo malo. Entonces cuando Dios vaya a juzgar a los hombres, Él nos va a juzgar según lo que nosotros hayamos hecho. Perdón, hermanos. Entonces Dios nos va a juzgar según lo que nosotros hayamos hecho. Ahora vamos a hablar acerca de Dios como legislador. Vamos a entrar a profundidad para poder entender qué significa esto. Las escrituras nos enseñan que el creador y soberano Señor del universo es también el supremo legislador y juez. Dios ha establecido las leyes morales por la cual todos los hombres deben vivir y los juzgará por su obediencia o desobediencia. Según nosotros leemos las escrituras, el hombre no fue creado para que sea autónomo o autogobernado. ¿Qué quiere decir esto? El hombre no es libre de decidir qué es bueno o qué es malo. Porque el hombre fue creado para ser gobernado. ¿Gobernado por qué? Por la ley soberana de Dios. Entonces, nosotros fuimos creados ¿para qué? Para ser gobernados por Dios. Y Dios nos ha dado los 10 mandamientos como una regla moral para que nosotros sigamos y no nos perdamos. Como legislador y juez, Dios es santo y justo. La santidad de Dios se refiere a que Él es moralmente perfecto. Y la justicia de Dios se refiere que Él no puede hacer nada, ni siquiera puede pensar en hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios es un legislador y juez, podemos pensar que Él es justo, que Él es el mejor que Él es el mejor juez de todos, porque Él no va a juzgar con parcialidad, sino va a dar a cada uno conforme a la obra que haya hecho. En estos atributos garantiza que la ley de Dios siempre será apropiada o recta, y sus juicios siempre serán perfectos. Él siempre hará lo correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, podemos entender que Él siempre va a hacer lo bueno. Si Dios es justo, Dios no puede juzgar a alguien por algo que no ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, Dios va a juzgar según lo que nosotros hayamos hecho, según nuestras acciones cometidas. Pero estas acciones que nosotros hemos cometido, vamos a tener que nosotros dar cuentas a Dios. ¿Por qué vamos a tener que dar cuentas a Dios? Porque Dios nos ha dejado esta ley moral que se llama los mandamientos y nosotros estamos obligados a obedecerlas. ¿Por qué estamos obligados a obedecer la ley moral de Dios? Porque Dios es Dios y Él ha dejado esta ley para que nosotros sigamos. Entonces vamos a leer Isaías capítulo 33 versículo 22. Isaías capítulo 33 versículo 22. En este pasaje vamos a encontrar 3 importantes oficios que se le atribuyen a Dios. Cada uno de estos nos comunica algo acerca de la persona y obra de nuestra relación con Él. Entonces, Isaías 32, 22 dice: porque Jehová es nuestro juez. Entonces, ¿quién es Jehová? Nuestro juez. Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Entonces dice, porque Jehová es nuestro juez,
Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. La misma palabra expresa lo que hemos estado diciendo, que Él es legislador y que Él mismo es juez y que Él es rey sobre toda la creación. Jehová es nuestro juez, es el único que tiene la autoridad para determinar cuando algo es correcto y cuando algo es incorrecto. Jehová es nuestro legislador, Él es el que decide las leyes en las que la humanidad tiene que vivir y nos ha dejado los 10 mandamientos como norma de conducta para todo ser humano. Y Jehová es nuestro rey. Esto quiere decir que Él gobierna todo, ya que Él mismo creó todo lo que nosotros conocemos. Vamos a leer Santiago capítulo 11, versículo 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Es un pasaje muy importante. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12 dice: Hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este pasaje es muy importante para nosotros. Dice este versículo que uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el que ha dado la ley? Nuestro amado y gran Dios Jesucristo. Cuando nosotros murmuramos de nuestro prójimo, ¿qué hay detrás de todo esto cuando nosotros lo hacemos? ¿Se dan cuenta? Porque dice que Dios es nuestro legislador. Él es quien ha dado la ley. Pero nosotros, ¿por qué juzgamos al resto de las personas? Nosotros no somos jueces, nosotros somos hacedores de la ley. ¿Quién es el único que tiene derecho a juzgar? Dios, porque Él es el legislador. Muchas veces nosotros vamos a murmurar de las personas. Y miren lo que sucede. Cuando una persona murmura de un hombre que está andando en pecado, ¿qué es lo que sucede? Este hombre se está llevando de soberbia, de arrogancia, y está pensando que porque él no está pecando, él es mejor que aquel otro hombre que sí está pecando. Por ejemplo, hay personas que han caído en el adulterio. ¿Y qué es lo que pasa con los cristianos? El cristiano empieza a murmurar, empieza a chismosear con el otro hermano cristiano y empieza a decir: oye, si sabes de fulano de tal que cayó en adulterio, yo no sé cómo este hombre ha podido hacer eso. Y se llenan de boca hablando y hablando acerca del pecado del hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Dentro de ellos muchas veces se creen que son mejores. Pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido salvados por gracia. O sea que la salvación no depende de mí, sino depende de Dios. Entonces nosotros con humildad debemos de ser sencillos. No podemos acusar al hermano. Ahora, la Biblia no está diciendo que nosotros debemos de callar cuando un hermano está en pecado. La palabra de Dios enseña que si nosotros sabemos que alguien está en pecado, debemos de ir a reprenderle personalmente al hermano que se encuentra haciendo el pecado. No debemos de ir a contarle a nuestro amigo y al amigo de nuestro amigo y a toda la congregación, sino debemos de ir directamente al hermano y reprenderle y enseñarle que esto está mal, porque la Escritura prohíbe el adulterio. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros, ¿quiénes somos para andar juzgando? ¿Quiénes somos para andar murmurando? El hombre cometió adulterio, pero nosotros estamos cometiendo otro pecado. Estamos chismoseando. ¿Por qué? Porque en el fondo de nosotros muchas veces nos creemos mejores que otros. Por esta misma razón tenemos que tener cuidado, amados hermanos. Si alguna persona está en pecado, nosotros tenemos la obligación de ir a reprenderle personalmente a aquel hermano. Pero nosotros no podemos estar conversando con otras personas acerca de lo que él está haciendo, porque nosotros empezamos a pecar de la misma manera que él.
Pero dice la Biblia que Él es el único juez. Como acabamos de leer, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero ¿quién eres tú para juzgar a otro? Solo Dios es quien tiene la autoridad para salvar a alguien del castigo a quienes se arrepientan. ¿Se dan cuenta? Un hombre puede vivir en adulterio, puede vivir haciendo el pecado que sea, pero si este hombre se arrepiente y recibe a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué es lo que sucede? Dios le salva. Pero la otra persona que está murmurando y se cree mejor que aquel adúltero, que aquel borracho, que aquel ladrón, ese sí se va a condenar. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido. Porque no ha entendido el verdadero evangelio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? ¿Cómo ustedes siendo malos podéis hablar cosas buenas? Si ustedes viven hablando mal de sus hermanos, si ustedes odian a su prójimo, entonces ¿cómo pueden pensar que ustedes son mejores que ellos? Por eso la palabra de Dios nos exhorta una y otra vez a que nosotros debemos de ser humildes, debemos de ser sencillos y debemos de tratar de aplicar lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a ver el fundamento de la ley de Dios. Dice, ¿por qué ha declarado Dios que algunas cosas son buenas y otras malas? ¿Es la ley de Dios nada más que una selección arbitraria de reglas? ¿Hay una razón detrás de todos estos mandamientos y prohibiciones? ¿Cuál es la verdadera esencia de la ley? Todas estas preguntas son muy importantes para tener un entendimiento correcto de la ley de Dios, y es necesario que consideremos cada mandamiento cuidadosamente. Entonces vamos a poder entender un poquito más de esto. Dice, Dios es autoexistente, ¿no es cierto? Habíamos hablado que el Dios era autoexistente, creador, sustentador y Señor de todo. Por tanto, es correcto que Dios gobierne toda la creación. Esto ya habíamos entendido. ¿Por qué es correcto que Él gobierne toda la creación? Porque Él es dueño de todo. Y es correcto que Él establezca leyes porque nosotros le pertenecemos a Él. Lo segundo que debemos de entender, Dios es la única base o estándar de moralidad. Porque se consideran algunas cosas buenas y otras malas. ¿Cuál es esa base o estándar para determinar si algo es justo o injusto? Entonces, cuando nosotros miramos a Dios, podemos ver qué es bueno y qué es malo. Amados, la Biblia nos enseña que Dios es bueno y por lo tanto todo lo que se parezca a Él será bueno. Es decir, todo lo que se parezca a su carácter que es bueno. Y todo lo que no es como el carácter de Dios es malo por la razón que contradice y se opone al carácter de Dios. Entonces, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es un reflejo ¿de qué? De la santidad de Dios. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, podemos entender que eso es bueno. ¿Por qué? Porque está representando el carácter moral de Dios. Por esta razón el ateísmo es una insensatez. ¿Por qué el ateísmo es una insensatez? Porque si Dios no existe, todo es permitido. Imaginémonos que Dios no existe. Entonces, ¿quién va a determinar qué es bueno y qué es malo? Entonces necesitamos a alguien soberano y grande que haya dado sus leyes. ¿Para qué? Para que todos nos rijamos bajo esas leyes. Ahora, si no hay Dios, no existe el bien y tampoco existe el mal. Por ejemplo, hay personas que les gusta hacer cierto tipo de cosas. Por ejemplo, hay personas que están muy mal mentalmente y dicen, es que a mí me gusta matar a personas, ¿ya? Pero hay personas que dicen, eso es algo malo. ¿Cómo puede gustarte matar a una persona? Pero si no existe Dios, ¿quién tendrá la razón?
El uno dice que es malo matar y el otro dice que es bueno matar. ¿A quién vamos a obedecer? Entonces, si no existe Dios, todo es permitido, porque no hay ninguna ley moral. Pero si existe Dios, entonces Dios ha regido todo esto en la ley moral de Dios, y Dios nos ha dejado todo esto para que nosotros sigamos las indicaciones que Dios nos ha dado. Y entonces no nos perdamos. Si no hubiera ley, cada quien hiciera lo que le da la gana. Cada quien decidiera, para mí esto es bueno y para mí esto es malo. A mí me gusta hacer esto y el otro dijera, a mí me parece que esto es malo. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos saber qué es bueno y qué es lo malo? Entonces necesitamos a Dios para poder determinar qué es bueno y qué es malo. Por esta razón es que el mundo está como está. ¿Por qué el mundo está como está? Porque hemos dado la espalda a Dios. Y he aquí el resultado: hombres depravados queriendo satisfacer sus propios deseos pecaminosos. El hombre ha dado la espalda a Dios. Y el hombre, al dar la espalda a Dios, ¿qué es lo que hace? Decide seguir a su naturaleza pecaminosa. Dice la palabra de Dios que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza siempre nos incita a hacer lo malo, a menos que seamos regenerados por el Espíritu Santo al recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, nosotros en el tiempo antiguo, cuando yo vivía en Ecuador, se hablaba acerca de la homosexualidad. Pero esto era algo que no se podía hablar en público. Si nosotros encontrábamos a un hombre vestido de mujer, nosotros le mirábamos mal. Y aún la autoridad mismo le podía llevar detenida y llevarle a la cárcel. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? El hombre da la espalda a Dios y ahora está diciendo que la homosexualidad es algo normal. ¿Qué es lo que sucede con los pedófilos? Antes, cuando estas personas adultas tenían relaciones con menores de edad, esto era penado. Estas personas iban directo a las cárceles. Pero ahora, ¿qué sucede? Están queriendo legalizar todas estas cosas. ¿Pero por qué están queriendo legalizar todas estas cosas? Porque, como les dije, si no existe Dios, tampoco existe ninguna ley moral. Tampoco existe el bien y tampoco existe el mal. Cada quien hace lo que le place, cada quien hace lo que le da la gana. Pero todas estas personas van a tener que darles a cuentas a Dios cuando ellos pasen de este mundo. Ellos van a tener que dar a cuentas a Dios por lo que han estado haciendo, por cada uno de sus actos. Y Dios les va a juzgar según el estándar moral que ha dejado en los 10 mandamientos. Por ejemplo, también el aborto. Imaginémonos ahora cuántos niños han muerto. Son millones de niños que mueren alrededor del mundo. Y antes esto era penado. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Todo el mundo está diciendo esto es normal, no hacen nada, no hacen daño a nadie. Pero ¿por qué dicen esto? Porque han dado la espalda a Dios. Y cuando damos la espalda a Dios, viene el mal a nuestras vidas. Las tinieblas pasan a formar parte de nosotros. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos a lo que la palabra de Dios enseña. Si la Biblia dice que la homosexualidad es pecado, nosotros no podemos tolerar la homosexualidad. Si el aborto es pecado, nosotros no podemos tolerar el aborto. Tenemos que hablar. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros nos quedamos callados, ¿quién va a decir que eso es malo? Entonces hay muchas cosas que están pasando en el mundo y nadie está haciendo nada. ¿Por qué? Porque las personas han decidido darle espalda a Dios. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, ha rescatado a su pueblo. ¿Para qué? Para que no se corrompa de la misma manera que se está corrompiendo el mundo, aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Dios no permita, pero más adelante la palabra de Dios dice que vamos a terminar como Gomorra y Sodoma y Gomorra.
Cada quien hacía lo que quería. Homosexuales, se casaban padres con hijos, hijos con sus madres, hermanos con hermanos, y hacían lo que les da la gana. Y estamos avanzando cada día, y en poco tiempo nos vamos a encontrar en los días de Sodoma y Gomorra sin darnos cuenta. ¿Pero por qué estamos avanzando esos días? Porque la palabra de Dios dice que estamos en los últimos tiempos, y todo esto va a tener que acontecer. Pero nosotros tenemos que permanecer en la verdad, tenemos que permanecer en lo que la Biblia nos enseña. No nos podemos separar ni a derecha ni a izquierda, sino tenemos que permanecer correctamente estudiando y meditando en lo que la palabra de Dios nos enseña. Las leyes de Dios son una expresión de quién es Él. Las leyes de Dios no son reglas arbitrarias que Él ha hecho caprichosamente, sino que son el reflejo de su carácter, santidad, justicia y benevolencia. Algunas veces aún los cristianos hablan de la ley como si fuera una colección de principios eternos y universales, independientes de Dios, y los cuales aún Dios tiene que sujetarse. Esto no puede estar más lejos de la verdad. Es Dios quien establece la ley, y la ley que Él ha establecido es una expresión de su misma naturaleza. Entonces, la ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Ahora vamos a ver el último punto que me gustaría que vemos. La esencia de la ley de Dios es amar a Dios supremamente y amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces, dice Dios que a través de nosotros amar a Dios y amar al prójimo, nosotros vamos a cumplir la ley. Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento de todos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo nosotros sabemos de qué manera tenemos que amar a Dios? ¿Y cómo sabemos de qué manera tenemos que amar al prójimo? Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis cómo es que nosotros debemos de amar a Dios y cómo debemos de tratar a nuestro prójimo. Y esto se encuentra resumido en los 10 mandamientos. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. En Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros amamos a una persona, ¿cómo le vamos a tratar? Conforme a lo que la ley de Dios enseña. Lo que dicen los 10 mandamientos. Si nosotros tratamos al hombre conforme a la ley de Dios, le estamos amando. Pero si el hombre no le trata al hombre conforme a la ley de Dios, entonces le está dejando de amar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es lo mejor que el hombre puede tener. Por eso dice el salmista David: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido,
porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros necesitamos los mandamientos de Dios para saber cómo debemos de amar a Dios y para saber cómo debemos de amar a nuestro prójimo correctamente. ¿Alguien ha dicho que la ley son los ojos del amor? ¿Alguien ha dicho que la ley son los ojos del amor? Y sin la ley el amor es ciego. Y es un amor que no sabe a dónde va. Es un amor que no sabe qué debe y qué no debe de hacer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nosotros sabemos cómo debemos de tratar a nuestro prójimo? Porque necesitamos la ley. Entonces, el amor, la ley son los ojos del amor. A través de nosotros poder entender la ley de Dios, nosotros vamos a saber cómo debemos de tratar a nuestro prójimo. Por esta razón, cuando el hombre es guiado por la ley de Dios, se encuentra satisfecho. Por ejemplo, cuando nosotros obedecemos a lo que la palabra de Dios dice, que hay una satisfacción dentro de nosotros y tenemos gozo, paz, alegría. ¿Pero por qué tenemos todo esto? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y por eso hay esa paz en nuestros corazones. Pero cuando el hombre da la espalda a Dios y a su ley, el hombre vive frustrado, amargado y aún muchos acaban suicidándose. ¿Por qué acaban suicidándose? Porque no entienden qué propósito tienen. No saben qué hacer con sus vidas. No han meditado en lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dedicamos a amar a nuestro prójimo, según lo que la ley enseña, entonces nuestra vida cobra sentido y empezamos a sentirnos felices. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir para la gloria de Dios. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5 dice: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces dicen, miren, todo aquel que cree con sinceridad en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Nace de nuevo. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Amén, amados hermanos. Cuando nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador, ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios: quien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, cambiamos. Lo que antes amábamos, ahora vamos a dejarlos de amar. Ahora, 1 de Juan capítulo 4, versículo 20 al 21, que acabamos de leer, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero ¿cómo debemos de amar a nuestros hermanos?
según lo que la ley enseña. ¿Se dan cuenta? Según lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora el versículo 3 al 5 dice, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 al 5, dice, pues el amor a Dios, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no son gravosos? Porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Porque Dios nos ha regenerado. Ahora, el que en verdad ha nacido de nuevo va a amar a su prójimo. Y quien no ama a su prójimo, ¿cómo puede decir que ama a Dios si a Dios no le ha visto? Y al prójimo que le tiene a su lado todos los días no le puede amar. ¿Cómo es posible que aquel hombre pueda amar a Dios sin amar al prójimo? Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga, porque Dios mismo nos ha cambiado nuestro corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne para que ahora disfrutemos en obedecer la ley de Dios. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, por esta razón es que a nosotros nos cuesta obedecer la ley de Dios. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, ahora tiene ese deseo, ¿de qué? De obedecer la ley de Dios. Por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos, mediante la fe, no por obras, para que nadie se glorifique. Por eso la palabra de Dios dice que Dios tiene que hacer un cambio en nosotros para que entonces nosotros podamos amar a Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 29. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 29 dice, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, teníamos ese corazón de piedra. Por eso es que nos costaba perdonar a nuestros enemigos. Si alguien nos hacía daño, guardábamos todo ese rencor en nuestros corazones. Y estábamos esperando el tiempo para podernos vengar. Entonces nosotros teníamos un corazón de piedra. Pero dice, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo viene una vez que el hombre recibe a Jesús como Señor y Salvador y pasa a morar en el creyente. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces Dios mismo va a hacer que nosotros andemos ¿en qué? En sus estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y yo os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Entonces la palabra de Dios dice que Dios nos cambia de corazón, para que podamos amar ahora la ley de Dios, la cual antes odiábamos. Pero dice también algo muy importante, que Dios mismo nos guardará de nuestras inmundicias. ¿Por qué el cristiano no puede caer deliberadamente en el pecado? Porque Dios se ha comprometido a guardarle de sus inmundicias. El cristiano peca, sí peca. El cristiano cae, claro que sí. Pero el cristiano no puede vivir constantemente maldiciendo a su prójimo, odiando, chismoseando. ¿Por qué?
porque la Biblia dice que Dios mismo nos guardará de nuestras inmundicias. Entonces necesitamos la ley de Dios como nuestra guía. ¿Para qué? Para poder discernir entre qué es bueno y qué es malo. ¿Estaría haciendo lo correcto o estaría haciendo lo incorrecto? Necesitamos la ley de Dios para ser guiados. La ley revelada en las Escrituras. La ley de Dios se revela a los hombres a través de las Escrituras. En las páginas de la Biblia aprendemos que los hombres deben amar a Dios supremamente y amar a los demás como a sí mismos. Es también a través de la Biblia que aprendemos que las plenas implicaciones de tal amor se revelan específicamente en las Escrituras. Por ejemplo, ¿por qué amamos a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? Porque hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero su vida demuestra lo contrario. Entonces, a través de las Escrituras, nosotros vamos a entender cómo amar a Dios. Por ejemplo, ¿cómo podemos amar a Dios? No adorando a los ídolos, no robando, no matando, no adulterando. De esta manera nosotros estamos amando a Dios. ¿Pero por qué razón estamos amando a Dios? Porque estamos cumpliendo con los estatutos, con las leyes que ha dejado para que nosotros seamos guiados. Vuelvo a decir, quitamos la ley de Dios y no sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces necesitamos la ley de Dios para que nos guíe. Por ejemplo, vamos a abrir Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Voy a resumir todo esto porque son muchos versículos, pero les voy a dar algunos ejemplos. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Aquí se encuentran los 10 mandamientos. Entonces dice, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy el único Dios. Pero miren lo que dice el versículo segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces Dios está diciendo, no tendrás dioses, no adores a esos ídolos. ¿Por qué? Porque ellos no son dioses. Pero miren lo que dice el versículo 3. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos. Y Dios está diciendo, y ni se te ocurra crearte un ídolo y arrodillarte pensando que yo soy ese Dios. Entonces Dios nos enseña a través de los mandamientos cuál es la manera correcta en la cual nosotros debemos de amar a Dios. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 10 dice, mas el séptimo, el versículo 16, vamos a leer el versículo 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo, de tu prójimo. Entonces Dios está diciendo, si tú amas al prójimo, no se te ocurra estar observando a la mujer de tu prójimo. No se te ocurra estar codiciando sus posesiones. Si tiene carros, si tiene casas. No se te ocurra. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que eso forma parte de amar al prójimo. Entonces, si nosotros quitamos a un lado la ley, entonces cada quien decida cómo ama al prójimo.
Pero la palabra de Dios es la que tiene que enseñar. Entonces nosotros debemos de amar al prójimo tal como las Escrituras enseñan. Vamos a leer Tito 3, versículos 16 al 17. Tito 16, Timoteo 3, versículos 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar, como ya vimos. Mira, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para confrontar. Cuando nosotros estamos haciendo lo incorrecto, la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos redarguye, nos confronta. Si nosotros estamos mintiendo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos va a confrontar. ¿Para qué? Para que nos apartamos. ¿Por qué? Porque eso es malo. Entonces dice que también nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces necesitamos la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Algo que quiero enseñarles es que no somos salvos por guardar la ley. Nosotros no somos salvos por guardar la ley, hermanos. Esto siempre quiero enseñarles. Ningún ser humano va a ser salvo por guardar la ley, ya que entendemos que nosotros no podemos guardar la ley. Por esta razón hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el que ha cumplido la ley. Pero aunque Cristo ha cumplido la ley, dice que Él mismo nos ora para que nosotros podamos seguir esa guía que se encuentra a través de los 10 mandamientos. El hombre que se arrepiente y recibe a Jesús como Señor y Salvador, al instante queda justificado. Cuando alguien se arrepiente y dice: Señor, he pecado contra ti, me arrepiento de haber andado desobedeciendo tus mandamientos, ¿qué es lo que sucede? Ese hombre queda justificado y pasa el proceso de la santificación. ¿Qué significa la santificación? Es que él poco a poco, entre más estudie la Biblia, entre más conozca la palabra de Dios, va a ir madurando, va a ir creciendo espiritualmente y va a ir dejando de pecar. Si alguien ha sido salvado y no se está santificando, entonces puede llegar a ser que esa persona no ha nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios dice que a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, Dios se va a encargar de justificarnos, de santificarnos y de glorificarnos. Entonces nosotros ahora como cristianos estamos en ese proceso en que nos vamos a tener que ir santificando poco a poco. Voy a dar el último versículo, que es de Efesios 2, versículo 8 al 10, y terminamos. Dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorifique, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo es muy importante, porque aquí dice que por gracia somos salvos mediante la fe, no por obras, dice, ¿se dan cuenta? Para que nadie se glorifique. Pero miren lo que dice el versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si nosotros en verdad somos cristianos, Dios mismo va a hacer las obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Nosotros vamos a santificar. Entonces, amados hermanos, esta ha sido la palabra de Dios de hoy, y quiero animarles a que sigamos meditando en las Escrituras,
Porque entre más entendemos la palabra de Dios, más nos santificamos y más podemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Si no hay entendimiento de las Escrituras, es por eso que muchas personas están andando en herejías, están andando en falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la palabra de Dios. Entonces es muy importante que estemos día a día leyendo la palabra de Dios, educándonos para que podamos obedecer correctamente lo que Dios nos ha mandado. Vamos a seguir la próxima semana porque este es un estudio un poquito largo y vamos a durar 3 semanas hablando acerca de Dios como legislador y como juez. Entonces, que Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.